PROMED, el proceso de innovar. Poner el puntero. En Guatemala, como ven acá, el porcentaje de donación voluntaria es mínimo, ¿verdad? Y eso pasa en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, con algunas excepciones, por supuesto. Y se supone que en estos países donde el más es la donación voluntaria aumenta del 50%, pues hay menos porcentaje de infecciones o de reactividad, pues comparado con estos otros países como el nuestro, ¿verdad? Entonces, sabemos que la donación de sangre para obtención de componentes sanguíneos con menor riesgo siempre va a provenir de donantes voluntarios y no remunerados. Estos son los mejores, donadores. Sin embargo, esta donación voluntaria básicamente es mayor en países con alto índice de desarrollo humano. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque estos países con mayor índice de desarrollo humano muchas veces tienen mejores condiciones económicas para implementar métodos costosos como pueden ser las técnicas de NAT. Sin embargo, pues Guatemala no está dentro de esos países y ya lo logramos hacer. Así que podemos hacer algunos cambios administrativos para que el NAT y la seguridad estén presentes en nuestros bancos de sangre. Y bueno, a pesar, sin embargo, esto del alto índice de desarrollo humano, si esto es un dato que está enfocado en ingresos económicos de cada país, pues por ser una variable fácilmente medible, sabemos que también se relaciona con la presencia de políticas de salud más sólidas y consistentes que en otros países. En Guatemala, por ejemplo, hablando sobre esas políticas, el marco legal, pues sí establece que la donación no debe ser remunerada, está prohibido cualquier tipo de comercialización con la sangre y los productos sanguíneos, y también está de forma obligatoria el tamizaje serológico. Hay 5 pruebas de ley que son las comunes, ¿verdad? HIV, hepatitis C, hepatitis B, sífilis y Chagas. Adicionalmente a esto, el instituto realiza también citomegalovirus, antígenos de hepatitis C, core de hepatitis B y HTLV. Siempre esto para mejorar la seguridad transfusional. Y como les he contado, actualmente hacemos NAP también, ¿verdad? Pero no se considera en el marco legal de nuestras leyes en Guatemala la evaluación de ácidos nucleicos para los donantes de sangre. Entonces, esto podría ser un problema a la hora de implementar o de querer implementar este tipo de tecnologías. Sin embargo, pues la ley también tiene una amplitud en decir que los que se consideren necesarios. Entonces, dentro de estos que consideramos necesarios, está también las pruebas de ácidos nucleicos. Y esto porque siempre hay riesgos. Por ejemplo, había puesto aquí, las personas con infección por HIV reciente tienen cargas virales muy elevadas, los que acaban de infectarse, lo que facilita la transmisión del virus. Y además existen resultados de algunas investigaciones que sugieren que hasta el 50% de las nuevas infecciones tienen su origen en personas que están recientemente infectadas. Eso quiere decir que la transmisión por personas recientemente infectadas podría disminuir si nosotros tuviéramos un método que permita detectar más tempranamente, las infecciones. Y eso es lo que nos ofrece las pruebas de ácidos nucleicos, porque como ven en esta diapositiva, la rayita amarilla es la reactividad serológica si nosotros hacemos pruebas inmunológicas. Sin embargo, el NAT nos da positivos más temprano que eso, ¿verdad? Y entonces esa detección más temprana puede hacer que disminuya la transmisión de estas personas recientemente infectadas, que tal vez si tuvieron una actividad de riesgo y no se sienten mal, dirán, bueno, yo no tengo nada y voy a donar sangre porque mi vecino lo necesita, o cualquier otra situación, ¿verdad? El punto es que al detectar más rápido una infección, nosotros podemos aumentar la seguridad transfusional, disminuyendo el riesgo que hayan más infecciones. Según lo que estábamos hablando en los ingresos, si nos ponemos a comparar, o hay algunas evidencias de la prevalencia de infecciones transmisibles por transfusión por países según sus ingresos, y se ha visto
que los países con ingresos más altos tienen el menor porcentaje de reactividad. Este es un ejemplo de siguiendo la línea del HIV, en donde los más altos, países con más ingresos, tienen menos porcentaje que el HIV en países más bajos como los nuestros. Esta es la tabla completa. Esto no solamente se replica en el HIV, sino también en la hepatitis B, en la hepatitis C y sífilis, en donde los países de ingresos más altos tienen menores porcentajes y los países de ingresos más bajos tienen porcentajes más altos en todos los marcadores. Entonces, como sabemos, la alternativa ideal es el donante voluntario altruista, que es una persona consciente de la necesidad y que están mejor informados, tienen mayor conciencia y responsabilidad y pues es la sangre más segura. Sin embargo, aunque lográramos aumentar el porcentaje de donación voluntaria, siguen persistiendo riesgos en la transfusión, diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, por motivos inherentes a una transfusión de un tejido, por indicaciones incorrectas en la transfusión, por enfermedades emergentes y por los relacionados al periodo de ventana, además de la presencia de contaminación de componentes, entre otros, como los que están las variantes virales, portadores sanos o crónicamente infectados que son negativos a pruebas de anticuerpos, esto es muy importante, errores en las pruebas por muestras, por técnicas, por reactivo, cuando es muy difícil hacer una prueba porque tiene muchos pasos o hay muchas intervenciones de los operadores, nuevos agentes o agentes infecciosos inesperados. Entonces, hay muchos problemas que hacen que aumente el riesgo de transmisión de infecciones a través de una transfusión. Como dijimos, el periodo de ventana serológico es uno muy importante, además de otros, ¿verdad? También voy a hacer énfasis en falta de entrenamiento porque hay problemas respecto a esto y en los sistemas de análisis y equipo que se ven, son muy importantes si los equipos no son de fácil uso. Y eso es algo que tenemos que revisar siempre. Y al final, en conclusión, siempre puede existir un riesgo residual de transmisión de enfermedades infecciosas por transfusión. ¿Qué hacemos entonces o cómo podemos nosotros mejorar la seguridad de los productos sanguíneos? Siguiendo, para que ustedes tengan un poquito de contexto, los que no están en Guatemala, pues nosotros a través del país podemos encontrar que se realiza el tamizaje serológico inmunológico por ley, también se realiza la leucorreducción que nos ayuda a evitar infecciones como el citomegalovirus, hay lavado de eritrocitos, inactivación de patógenos y en el 2020 pues nosotros iniciamos con las técnicas de ácidos nucleicos. Nosotros sabemos que al disminuir el riesgo aumentamos la calidad, disminuyendo el periodo de ventana que hace que se puedan detectar donadores asintomáticos en etapas tempranas y ese diagnóstico temprano significa también una disminución de transmisión y de contagios y eso hace que se ahorre a los sistemas de salud para evitar la presencia de nuevos casos de infecciones por vía transfusional y también cortando la cadena de transmisión. Y, por supuesto, aumentando la seguridad transfusional, disminuyendo el riesgo de transmisión. Así se ofrece una mejor calidad de tratamiento, porque ¿quién no quiere, pues, tener un tratamiento con riesgo cero o con el menor riesgo posible? Sin embargo, antes de llegar a este punto de tener el NAT implementado, debo de hacer énfasis en que hay unos puntos importantes a considerar en cuanto al método. Nosotros debemos elegir uno que sea sensible, específico, reproducible, que haya trazabilidad de reactivos y de resultados también, que todo podamos nosotros trazar, ver cada muestra, cada donante, a dónde fue, cómo fue, poder seguir todo ese proceso. Que el tipo de muestra sea la adecuada para nosotros. En lo personal, yo apuesto por el tipo de muestra individual, por eso trabajo y me encanta la metodología que Grifols en Panther aporta, que tenga un software que sea amistoso, fácil de utilizar, que haya detección también de variantes y subtipos, que el control interno sea trazable y adecuado también, que haya control de la contaminación, que no haya carryover o arrastre ni nada por el estilo,
y que podamos nosotros tener ensayos discriminatorios o confirmatorios, porque en el caso de NAT, pues siempre nosotros vamos a estar evaluando las 3 pruebas a la vez, HIV, hepatitis B y hepatitis C en una sola determinación. Y si sale positivo, que es la menor cantidad de casos, pues siempre tener disponibles esos ensayos discriminatorios o de confirmación. ¿Qué otra cosa debemos ver? Bueno, esto fue una de las cosas que yo evalué en su momento para decidir qué tipo de ensayo, qué tipo de plataforma utilizar, y pues hay que comparar o evaluar la sensibilidad de los métodos que nosotros estemos evaluando, adaptar o incluir en nuestro centro asistencial, ¿verdad? Para mí, la mejor sensibilidad la tenía el ensayo de Grifols, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta el tipo de muestra que tenemos. Ya vimos que para mí, pues, lo mejor era utilizar una muestra individual, y también es importante evaluar que no haya o que el tratamiento de las muestras sea mínimo. En el caso de Panther, se puede utilizar la muestra primaria, sencillamente pues centrifugada, no hay ningún problema al utilizar tubo primario, y eso mejora mucho nuestra respuesta porque también es más trazable. En el proceso de nuestro banco de sangre, en el momento que se hace la donación en la bolsa sanguínea, hay un puerto de muestreo y ahí directamente se extrae la muestra para hacer las pruebas de ácidos nucleicos y se etiqueta en ese mismo momento. Entonces, eso le da trazabilidad porque no hay que trasvasar muestras, no hay que darle un pretratamiento ni nada por el estilo. Es una muestra primaria. También tendríamos que darle el espacio y accesorios. Nosotros tuvimos en esto varios retos que todos fueron superados, como por ejemplo que espacio físico prácticamente no teníamos. El espacio que utilizamos fue mínimo, apenas más o menos 6 metros cuadrados utilizamos, no sé, no estoy segura. No teníamos personal extra. Esto lo pudimos superar gracias a que la plataforma es pequeña y es sencilla en su manejo. Entonces, pues por ahí vi conectado a nuestro usuario del equipo, que realmente él está prácticamente cubriendo 2 áreas a la vez. Él apoya en el área de donaciones y es el responsable del área de ácidos nucleicos. Yo le agradezco mucho a él ese apoyo. Sin embargo, no se podría hacer si la plataforma no fuera de un uso fácil, ¿verdad? Habían otros retos como que dentro del instituto no había codificación del reactivo institucional y eso se tardó varios tiempo en que saliera, pero se logró. Hay también una baja capacidad de compra porque no hay evento de licitación, sacamos bases, todo esto se superó. La presentación de los reactivos en cantidad y en la variedad de reactivos que había, pues todavía sigue siendo un poquito tema en que tenemos que tener cuidado, pero también se pudo superar, ¿verdad? Pudimos hacer que la presentación, que es bastante grande porque son pruebas de 1000, se entregara pues, parcialmente a través de uno de los reactivos, y eso fue bueno para nosotros porque pudimos así recibir compras parciales y poder adquirir el producto. Entonces, si alguien de Grifos me está escuchando por ahí en cuanto a la presentación y cantidad, pues una buena idea sería disminuir esa cantidad para mí, ¿verdad? Y claro, permítanme un segundito que aquí tengo un lío. Esto de la plataforma, perdón, la plataforma pequeña y sencilla nos permitió lograr la implementación totalmente automatizada de NAT, trabajar ya con la base instalada de espacio y personal. Esto nos permite disminuir los errores del operador porque no hay que darle pretratamiento ni a las muestras y prácticamente tampoco a los reactivos. Lo único que hay que hacer es atemperarlos y como ustedes saben, aquí está el área de NAT. Esta parte de aquí que parece un hornito es el lugar en donde se atemperan los reactivos y pues permite que se trabaje optimizadamente. También la optimización en los tiempos de reacción, porque es una prueba rápida, bastante rápida, y trazabilidad de los productos liberados. El espacio, como vieron en el video, si lo pudieron apreciar, es pequeño. El equipo es pequeño también. Entonces, como les decía,
en un área muy pequeña que prácticamente era una bodega y no estaba siendo utilizada para nada útil, nosotros logramos implementar y colocar el NAT. Esos son nuestros metros cuadrados. Nuestros logros, pues detectar los periodos de ventana y confirmar casos positivos. Siempre es positivo esto, porque, por ejemplo, tenemos una noticia aquí del Instituto de Guatemala, en donde se indica que el ICS invierte en pacientes con HIV positivo mensualmente en dólares, se los puse, a 132 y 500 dólares. Parece ser que solo del instituto, que atiende más o menos a un 20% de la población, hay unos 3,000 pacientes con tratamiento por VIH. Sin embargo, ¿cuánto puede costarnos al banco de sangre o al instituto una demanda? Pues son mayores a 125,000 dólares, por ponerlo barato, ¿verdad? Y por supuesto, la salud no tiene precio. El no transmitir una infección es sumamente importante y va dentro de nuestra calidad de vida, nuestra calidad de profesionales y nuestra calidad como humanos. En conclusión, la tecnología de NAT es extremadamente útil para disminuir el periodo de ventana. Tiene otras aplicaciones también que permiten detectar directamente otros virus como el del oeste del Nilo y otros virus emergentes como por ejemplo COVID, ¿verdad? Y siempre yo diría, nosotros progresamos desde el pensar de analizar mini pools o pools a analizar muestras individuales y eso también es positivo para nosotros porque no tenemos que dejar en cuarentena una gran cantidad de productos si nosotros estamos esperando la liberación o habilitación de los componentes sanguíneos en un hospital como el nuestro, que es de emergencias. Entonces, esta es mi presentación. Espero no haber hablado muy rápido y les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir un poquito con ustedes pues la experiencia de Guatemala en cuanto a la implementación de esta tecnología. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios. Ahora, gracias María Alejandra. Vamos a continuar y al final tendremos una sesión, un periodo de discusión y entonces allí haríamos las preguntas. Si alguien tuviera que retirarse, nos podrían dejar la pregunta en el chat y posteriormente entonces le hacemos llegar las respuestas. Entonces, Listo, continuamos. Muchas gracias y ya ahora sí puedes regresar con la bebé. O sea, quedarte con nosotros, pero ya les robamos suficiente tiempo. Ok. Continuamos con el doctor Jonathan Alfaro Alvarado. Nos acompaña desde Costa Rica. Es especialista en inmunohematología y banco de sangre. Fundador del Banco de Sangre de la Universidad de Costa Rica. Coordinador de la especialidad en inmunohematología y banco de sangre de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con más de 7 años de experiencia en sistemas de gestión de calidad en bancos de sangre. Actualmente es el jefe de Banco de Sangre de la Universidad de Costa Rica en el Hospital de Trauma del Instituto Nacional de Seguros. Buenos días. Bienvenido, doctor Alfaro. Muchas gracias, Blazing, por la presentación. Un gusto estar con ustedes en esta reunión y compartir la experiencia y el trabajo que hemos realizado desde el laboratorio de la Universidad de Costa Rica en el tema de la implementación de los NATs. Voy a compartir la presentación. Sí, ya la vemos. Gracias, doctor. Bueno, nada más para ponerles en contexto un poco de la situación de los bancos de sangre y de la medicina transfusional en Costa Rica y un poco del país. Bueno, Costa Rica es un país relativamente pequeño, de 51,100 kilómetros cuadrados. Tenemos aproximadamente entre 5 y 5,5 millones de habitantes. No, por el momento no tenemos un sistema centralizado de donación de sangre, por lo que existen en el país más de 35 bancos de sangre, entre bancos de sangre públicos y privados. No tenemos una ley de sangre particular, tenemos una ley general de salud que implica algunos factores importantes como evitar la comercialización de sangre, la regulación de la prohibición de la donación
remunerada. Sin embargo, todavía no tenemos una ley, un marco legal que involucre en otros aspectos importantes. En Costa Rica, un poquito diferente a Guatemala, como lo exponía María Alejandra, tenemos un porcentaje un poco más alto de donación voluntaria. Sin embargo, ha estado estancado por bastantes años, en aproximadamente 61,5% de donantes voluntarios. Las pruebas NATS no son obligatorias en el país, solo son obligatorios los 7 marcadores serológicos, anticuerpos y antígenos contra HIV, antígenos superficie de hepatitis B, el core de hepatitis B, el anticuerpos contra hepatitis C, Chagas, anticuerpos contra Chagas, anticuerpos antitreponémicos o VRL y HTLV. En el marco del contexto institucional, nosotros laboramos para el Laboratorio Clínico y Banco de Sangre de la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica es la universidad pública más importante del país. Dentro de sus trabajos y es el primer laboratorio acreditado por la norma INTE 17025 en su momento, y después cuando se incorporó a la norma 15189 migró y logró la acreditación. Se tienen diferentes alcances en la acreditación de calidad, principalmente en el área de hematología, química clínica, inmunología, entre ellos los marcadores serológicos de los donantes, e inmunohematología con el grupo sanguíneo. El sistema de calidad, de gestión de calidad del laboratorio es un sistema moderno, es un sistema maduro, robusto, enfocado en procesos, en la mejora continua y muy importante en la satisfacción de las partes interesadas. Nuestros donantes de sangre, nuestros pacientes, nuestro personal interno, nuestros médicos y por nuestros proveedores, por supuesto. Bueno, el Banco de Sangre de la Universidad de Costa Rica nació en 2015, después de que la universidad hiciera un enlace estratégico con el Instituto Nacional de Seguros, que es la aseguradora más grande del país, y asumiera el reto de suministrarle hemocomponentes a todas las personas que hayan tenido un accidente de tránsito en el país o accidentes laborales. Iniciamos con la premisa de tener varios valores o varios factores en nuestra perspectiva. Uno de ellos es la seguridad al paciente y la seguridad del donante, la calidad de nuestros hemocomponentes y de nuestros servicios, la confianza, brindar educación, aprender constantemente y también ser parte y pilar fundamental en la educación de futuros profesionales y la estandarización de procesos. Bueno, el Banco de Sangre se ha caracterizado desde sus inicios, desde su fundación, en la donación 100% voluntaria, altruista, como nos lo comentaba María Alejandra. Una de las metas de la Organización Mundial de la Salud es promover la donación voluntaria de sangre en el mundo para tener productos más seguros, productos que disminuyan la transmisión de agentes infecciosos. Esta visión se ha logrado con un trabajo en equipo, un trabajo que no solo ha sido de la parte técnica, sino también desde la parte de la promoción de la donación, que es una de las áreas más importantes en el trabajo. La parte del marketing, la parte de conocer a nuestros clientes, de conocer a nuestros donantes. Es por eso que el Banco de Sangre siempre ha tenido la visión de promover un servicio diferenciador en la atención de los donantes, en donde el personal esté altamente concientizado que esos donantes que nos vienen a regalar vida, que nos vienen a regalar sangre, son la base para la seguridad transfusional. Entonces ahí la línea que quería resaltar, que lo más importante en la seguridad transfusional siempre van a ser la selección de nuestros donantes, enfocar nuestras estrategias en la captura de esos donantes voluntarios y la fidelización de estos para que donen constantemente, porque el donante más valioso es el donante voluntario repetitivo, que es fiel y que constantemente llega a nuestros centros a donar y que ya conoce los riesgos, los beneficios y el posible efecto que tenga su sangre en algún paciente. Algo súper importante para el banco de sangre es la innovación y la implementación de nuevas tecnologías. Entre esas están las tecnologías NATS, la implementación del fraccionamiento top and bottom, la automatización de pruebas y la implicación y la mejora de procesos que se enfoquen en la seguridad transfusional de los sectores. Dentro de las características de nuestro proceso de donación,
tenemos dos áreas grandes, importantes para la captación de donantes. La colecta extramuros fuera de nuestro banco de sangre es la más importante para nosotros. Representa más del 70% de los hemocomponentes, de los donantes que obtenemos. Tenemos dos tipos de colectas. Las colectas abiertas, que es la que hacemos para que todas las personas pueden llegar sin cita previa. Y las colectas cerradas, que generalmente lo hacemos en empresas u organizaciones, en donde el personal no puede desatender sus funciones por largos periodos de tiempo y entonces requiere una coordinación un poquito más centrada en la optimización del tiempo para evitar las pérdidas económicas para las empresas. También tenemos salas de donación in situ aquí en nuestro centro, en la capital, en San José. Bueno, nuestras estrategias de captación y promoción de los donantes siempre van enfocados a la fidelización del donante de sangre, como lo mencionaba anteriormente, para mejorar la seguridad, disminuir la cantidad de reacciones adversas, disminuir el riesgo y, por supuesto, también disminuir los costos, que es algo importante en las organizaciones en nuestros países. Es muy importante en el tema de la donación de sangre, así que como en cualquier otra organización, conocer a nuestro cliente. ¿Quién es nuestro cliente? ¿Quién es nuestra población meta? Bueno, generalmente nosotros, como somos una institución universitaria, enfocamos nuestros esfuerzos principalmente en las campañas extramuros, en la parte de las universidades, en la parte de las empresas. Entonces, nuestros clientes son, por lo general, es una población joven que tiene alto grado de escolaridad y por estar en una institución educativa no tiene un apego institucional a largo plazo, en lo que va a durar la carrera de 5 a 6 años. Eso en nuestro 50-60% de donantes, que son los que provienen de universidades. Tenemos otro porcentaje importante que son de organizaciones que sí tienen una fidelización más alta. Eso es importante para determinar cuál es el riesgo de nuestros donantes, porque los donantes, a pesar de que sean voluntarios, el donante de primera vez y el donante joven es un donante que tiene una alta probabilidad y tiene una alta frecuencia de encontrar comportamientos sexuales de riesgo con mayor prevalencia que el resto de la población. Y entonces esto también es un riesgo para la captación de los hemocomponentes. Entonces, ¿cuál fue nuestra motivación para implementar los NATs? Bueno, principalmente la seguridad del receptor, porque tenemos una población de donantes importantes de primera vez. Ellos van a aprender sobre los requerimientos con nosotros. Nosotros tenemos un proceso educativo importante para que los donantes conozcan la implicación de la donación en los receptores de sangre. Sin embargo, es un riesgo que ya está registrado en la literatura, que los donantes de primera vez no son los menos riesgosos. Queríamos aumentar nuestra disponibilidad de sangre y sobre todo en el contexto pandemia, tener mayor cantidad de donantes era súper importante para evitar desabastos en nuestros centros hospitalarios. Entonces, implementar las pruebas NATs nos permitieron, junto con base bibliográfica, flexibilizar ciertos criterios de donación, porque en Costa Rica no hay una ley de sangre, entonces no hay criterios tan estrictos que no se puedan modificar, solo hay que tener bases científicas para poder hacerlo. Queríamos implementar una mejora tecnológica e innovación como parte de nuestro sistema de gestión de calidad y también queríamos ser un referente a nivel nacional. Un referente a nivel nacional para propiciar en otros profesionales, en otros colegas en Costa Rica, la importancia de estas pruebas y que se creara una experiencia para que otros bancos de sangre implementaran esas tecnologías. Si bien no se pudiera centralizar, ver que es posible que en bancos de sangre pequeños, como el de nosotros, que tiene una población realmente pequeña, es posible hacerlo de forma eficiente. Bueno, con el tema de seguridad del receptor, lo que más nos preocupaba eran las pruebas de serología que estábamos realizando para la determinación de los anticuerpos contra hepatitis C. Por el momento no habíamos, antes de los NATs, no teníamos pruebas de antígenos, entonces el periodo de ventana para los anticuerpos estaba de 58,3 días. Con la implementación de las pruebas NATs individuales, pasó de 58,3 días a 2,2 días. Después, en diferentes estudios y en diferentes literatura, se ha más que probado la
veracidad de que los NATs disminuyen el riesgo. Por ejemplo, en estudios en Estados Unidos, en un periodo de 10 años, con 66 millones de donaciones analizadas, se identificaron 32 donaciones VIH positivas y 244 por hepatitis C. En Italia, la reducción del riesgo residual para VIH pasó de 1,9 millones de unidades a 1 millón de unidades. En Lituania, la reducción del riesgo residual para HIV pasó de 6,47 por millón de unidades a 1,4. Y en países donde la donación no tiene un centro totalmente voluntario, como en India, de cada 3.997 unidades seronegativas se encontraba un resultado positivo por NAT. ¿Verdad? Que ahí sí es bastante preocupante y se justificaba bastante el uso de esas pruebas en esos lugares. ¿Cómo fue nuestro proceso de implementación? Bueno, realmente lo que más nos preocupaba al comienzo era la parte financiera, la parte, si podíamos realmente abordar ese costo que era importante para nuestros donantes en las pruebas. Entonces realizamos un estudio de factibilidad financiera y técnica que hicimos un proceso primero de diagnóstico en donde revisamos qué eran los requisitos que se ocupaban para la implementación de los NATs, qué teníamos y qué teníamos que trabajar, ya sea la parte estructural, la parte técnica o también la parte de la gestión de las compras de los reactivos. Buscamos también una plataforma que se adaptara a nuestra institución, ¿verdad? Que somos una institución pequeña, y habilitamos un espacio físico muy semejante a la que nos contó Alejandra, que estaba subutilizado para otras funciones que no tenían mucha utilidad ni valor. Y valoramos la capacitación del personal. Entonces, inicialmente, por la restricción financiera, iniciamos con una metodología manual. Entonces, nosotros antes de comenzar con el Panthers, iniciamos con una tecnología manual que tiene un costo muchísimo menor. Sin embargo, el tiempo de verificación, que era dar la competencia a esa prueba de que realmente era efectiva, fue muy larga. Fue muy costosa al final de cuentas porque tuvimos que comprar material control, realizar varios experimentos. El personal para realizar esta prueba, como era manual y requería extracciones y amplificaciones en diferentes equipos, tenía que ser altamente capacitado en el área de biología molecular, entonces prácticamente que nos consumía el tiempo de una persona solo para montar estas pruebas NATs. No podíamos destinarlo para otras labores. Y cuando teníamos campañas de donación extramuros muy grandes, teníamos que pagar horas extras para que pudieran salir los resultados. Se tuvo que hacer una separación de áreas importantes en esta técnica manual porque se contaminaba fácilmente. Los periodos de ventana y los periodos de ventana eran más amplios y la sensibilidad menor. Inicialmente comenzamos montando mini pools de 4 donantes y teníamos bastantes problemas por la sensibilidad. Y por supuesto, como era una técnica manual, la técnica tenía una posibilidad de error humano muy grande. Desde algo tan simple como no pipetear la muestra correcta o pipetear 2 veces en el mismo tubo. Entonces no era muy confiable. Entonces requería una mejora. Necesitamos liberar los hemocomponentes más ágilmente. Teníamos que reducir el error humano y el tiempo que invertíamos para montar esas pruebas. Requeríamos mayor sensibilidad y confianza en el rendimiento para poder modificar criterios de selección. En ese momento en la prueba manual no hicimos ningún cambio y requeríamos mejorar la trazabilidad de los resultados porque obviamente había un factor humano importante que interfería en la mejora. Entonces optamos por una plataforma automatizada. También valoramos las 2 plataformas que estaban en el mercado en aquel momento y buscamos una que fuera simple y fácil de usar, que se ajustara a nuestro volumen de muestras, nuestro volumen de donantes, que fuera altamente confiable, que aunque el costo fue más alto comparado con la técnica manual, al final de cuentas, si sumamos y tomamos en cuenta otras variables como el tiempo, el operador, el tiempo de inversión en controles de procesos, era aproximadamente semejante.
Y esta tecnología, esta plataforma quería menores requerimientos estructurales y entonces el espacio es súper pequeño también, es un espacio realmente pequeño en donde tenemos solo el RPI, que es el incubador de reactivos, y el equipo, y un área para la limpieza y montaje de las muestras y el uso adecuado de los reactivos. Entonces, después de implementado la plataforma NATS con el Panther, que fue realmente rápido, la capacitación del personal fue simple, no se requería conocimientos a profundidad de biología molecular, se pudieron implementar modificaciones de periodos de diferimiento. Y estas modificaciones realmente lo hicimos en el 2020. Nosotros con la plataforma Panther comenzamos en 2019. Entonces, en el 2020 hicimos las modificaciones de los periodos de diferimiento, amparados también a que estábamos con la pandemia y que la FDA había publicado recomendaciones para reducir los periodos de diferimiento. Entonces, modificamos el periodo de diferimiento por tatuajes y piercing de 1 año a 3 meses, parejas sexuales nuevas o más de una pareja sexual a 3 meses también, de receptores de transfusiones sanguíneas también pasó de 1 año a 3 meses, y de personas que tenían contacto con sangre por punzadas también de 1 año a 3 meses. ¿Y qué impacto tuvo esas modificaciones en la disponibilidad de hemocomponentes seguros y en la disponibilidad de sangre, de donantes? Bueno, hubo una reducción importante del porcentaje de diferimiento, porque como lo mencioné anteriormente, nuestra población es una población joven, una población que está en la edad de tatuajes, de hacerse piercing. Entonces teníamos uno de nuestros principales factores de diferimiento en los tatuajes. Y entonces pasamos, por ejemplo, del 2018 de 18%, bueno, 2019 17.8%, en 2020 a 4,7% de diferimiento. Bueno, ¿qué hallazgos hemos tenido en este tiempo de implementar los NATs? No hemos tenido ningún resultado NAT positivo, serología negativa. Como ustedes vieron en las estadísticas de otros países más grandes que tienen mayor cantidad de donantes, se requiere un mayor volumen para poder detectarlos. Sin embargo, con solo uno que se detecte es más que justificante para implementar esta tecnología. Sin embargo, los resultados de NATs, la plataforma NAT ha sido útiles para corroborar los resultados de NATs positivos por serología. También ha resuelto reacciones falsamente positivas por serología, sobre todo por el core de hepatitis B. Y también hemos tenido verificaciones de control de calidad externo satisfactoria en todos los casos, que no lo teníamos así en la prueba manual. En el futuro, y lo que vislumbramos a corto plazo, ya en el 2023, es acreditar estas pruebas por la norma ISO 15189, que es lo que queremos hacer para verificar la competencia técnica de esas pruebas. Bueno, esa era la presentación de parte del Banco de Sangre de la Universidad de Costa Rica. Espero que les sea de provecho nuestra experiencia, y cualquier duda, con mucho gusto también. Gracias, doctor Alfaro. Con mucho gusto. Excelente presentación, igual que la que lo precedió. En este momento vamos a entrar a un receso de 10 minutos y continuamos entonces con el licenciado Roy desde Panamá. Podríamos, en realidad, como ganamos 6 minutos de tiempo, nos vamos a conectar a las 12:10 hora de Panamá, 11:10 hora de Centroamérica. O sea que a las 10, en 15 minutos. Así es que estaremos de vuelta. Gracias.
Bueno, continuamos con nuestras presentaciones. En esta oportunidad tenemos desde Panamá al licenciado Roy Cedeño. El licenciado es licenciado en Tecnología Médica de la Universidad Autónoma de Chiriquí, diplomado en Medicina Transfusional del Instituto Licón. También cuenta con un diplomado en Inmunohematología Básica y Avanzada del Instituto Tecnológico de Monterrey. Laboró en el Instituto Oncológico Nacional de Panamá. Ha impartido clases como profesor invitado en la Cátedra de Inmunohematología, Banco de Sangre de la Universidad de Panamá. Es miembro del Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá. Actualmente trabaja en el Banco de Sangre del Hospital Santo Tomás, donde además de sus labores técnicas cotidianas, tiene actividades de docencia y donación voluntaria de sangre, de promoción de donación voluntaria de sangre. Actualmente forma parte del personal que trabaja en el laboratorio de NAT del Hospital Santo Tomás, y en caso de que la licenciada Maura Ballesteros, que es la actual jefe técnico y administrativo, se encuentre ausente, pues el licenciado Roy la cubre en sus labores. Adelante, licenciado, y gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya en este caso a todos los participantes, a Blessing y Sarina por la oportunidad. Voy entonces a compartir pantalla y me confirman entonces si se ve bien. Sí, ya lo vemos. Sí, perfecto. Muchas gracias entonces por la oportunidad. Igual como los compañeros de Costa Rica y de Guatemala, como acaban de mencionar hace unos momentos, nosotros en el Banco de Sangre del Hospital Santo Tomás tuvimos también la necesidad y el interés de lo que fue establecer lo que eran las pruebas de NAT a nuestros pacientes, tanto a nivel local, es decir, a nivel del Hospital Santo Tomás, pero también ofrecerle ese plus, como quien dice, a los diferentes hospitales del Ministerio de Salud en su momento. Entonces, en el día de hoy vamos a hablarle, o en este caso voy a hablarles sobre la experiencia en la implementación del laboratorio de NAT en el servicio de banco de sangre del Hospital Santo Tomás, utilizando en este caso lo que es la tecnología TMA. Para hablarles un poquito y ponerlos en contexto de cuál es el banco de sangre y cómo es el Hospital Santo Tomás. El Hospital Santo Tomás es el hospital del Ministerio de Salud más grande de la capital. Nos encontramos ubicados en Ciudad Capital, Ciudad de Panamá, y es un hospital de tercer nivel. Cuenta actualmente con aproximadamente unas 652 camas y abarca también diferentes especialidades. Adicionalmente a esto, una maternidad y también entonces una consulta externa. El fuerte principalmente de lo que es el Hospital Santo Tomás es el área de traumatología, y adicional a lo que es la población de la ciudad capital, también genera lo que es, o brinda lo que es el servicio a también el interior del país o a las provincias del interior. Para hablarles un poquito acerca de lo que es la cronología de la implementación, tenemos que a partir del 2018 fue que inicia este interés de implementar lo que fueron las pruebas de NAT. En este caso, hasta 2018 estaba, en este caso, rigiendo lo que era la Ley 17 de 1986 y las normas técnicas administrativas que regulaban los bancos de sangre. En este caso, hasta la fecha, y con esta ley que estaba en este caso rigiendo todavía, no eran obligatorias las pruebas de NAT. Hasta este momento, lo que estaba simplemente establecido por ley eran las diferentes pruebas serológicas, como eran las pruebas de sífilis, las pruebas de Chagas, lo que es el virus de hepatitis C, lo que es el virus de la hepatitis B, lo que es el antígeno de superficie, y el core, y en el caso, por ejemplo, el HIV, el antígeno y anticuerpos, y también en el caso de HTLV 1 y 2. En el caso del 2018, ya entra entonces en vigencia lo que es la ley 35, en este caso, por ejemplo, junto con las normas técnicas que están vigentes desde el 2013, vemos que entonces no engloba o no toma en consideración, por lo menos como obligatorio hasta este punto, las pruebas de NAT. ¿Qué nos motivó o qué llevó al Banco de Sangre del Hospital Santo Tomás a optar por implementar lo que eran las pruebas de ácidos nucleicos a nuestros donantes de sangre? Primero que nada, reducir el periodo de ventana para la detección de infección por HIV, hepatitis C y hepatitis B.
Igual en este caso, comparando con otros países, como hablaron como los otros compañeros, nosotros en Panamá también estamos suplidos más que nada por las donaciones por reposición. Las donaciones, digamos, voluntarias, a partir de los años, inclusive del 2016 hasta el 2021, han ido aumentando, pero de un 4% más o menos hasta un 15%. Y si ven en tal caso, nosotros también subsistimos, como quien dice, de las donaciones por reposición. A través del tiempo, entonces, buscamos que este porcentaje aumente. Mientras tanto, nosotros tenemos entonces asegurar por parte de los bancos de sangre de diferentes instituciones que ese componente sea tamizado de la mejor forma para asegurar entonces esa calidad transfusional. ¿Qué otro concepto tenemos entonces que nos motivó a la implementación del NAT? Sería entonces aunar a lo que es el tamizaje serológico, lo que era entonces las pruebas de NAT para los receptores de componentes sanguíneos. Otro de los conceptos también era implementar a las pruebas cualitativas de ácidos nucleicos a todos los donantes del Hospital Santo Tomás en su momento. Las muestras también procedentes de los bancos de sangre de todo el país. Actualmente, entonces, nosotros manejamos dos tipos de servicios, digamos, de salud, los que pertenecen al Ministerio de Salud y los que pertenecen entonces a la Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social en su momento, ellos sí estaban utilizando las pruebas de NAT. Sin embargo, acá nosotros, a nivel de lo que es el Ministerio de Salud, no las estamos implementando. De aproximadamente los 28 bancos de sangre, 10 pertenecen entonces al Ministerio de Salud y un centro de transfusión. Ese entonces era nuestro target, como quien dice, en su momento. ¿Por qué la tecnología TMA? Como ya mencionaron los otros compañeros, la prueba también es una prueba que se adaptaba inclusive a nuestras necesidades. Igualmente nosotros en su momento estuvimos investigando acerca de lo que era su sensibilidad, su especificidad y el hecho de que por lo menos tenemos la capacidad de utilizar una muestra individual a partir de un tubo primario era especial e ideal para nosotros. Otro de los puntos también era que todas las etapas fueran automatizadas e integradas dentro de la plataforma que fuéramos a utilizar. Esto ayudó en este caso para lo que fue el flujo de trabajo y también lo que era minimizar entonces el efecto de los errores. También tenemos que el equipo que se adapta al espacio físico disponible. En este caso, el banco de sangre, a pesar de que es un área totalmente separada del laboratorio clínico como servicio como tal, cuenta con un espacio totalmente limitado. En su momento, nosotros no contábamos con un espacio o un área específica como para poderlo adaptar para el laboratorio de NAT, por lo que se hizo las gestiones a través de lo que fue la dirección médica para que se nos diera entonces un espacio para hacer entonces este laboratorio. El espacio que se nos brindó en su momento fue un espacio de aproximadamente unos 60 metros cuadrados, que realmente se adaptaba por lo menos el equipo que queríamos utilizar a esta dimensión. También otro de los conceptos que buscábamos a través de lo que era la tecnología que en ese momento queríamos utilizar era que los requisitos ambientales de condiciones para el procesamiento fueran las mínimas. ¿Por qué? Porque uno, contábamos con poco personal disponible en ese momento para llevar a cabo los procedimientos. Y lo otro era que en tal caso queríamos que esa tecnología que fuéramos a utilizar tuviera por lo menos FDA para el tamizaje de donantes, como es en el caso de TMA. Tenemos en tal caso, para seguirles hablando, que luego que ya tenemos establecido qué era lo que nosotros queríamos para el banco de sangre y qué era lo que se adaptaba para nuestras necesidades, se hizo entonces todo lo que era la gestión, digamos, de lo que fue requisiciones, de lo que fue los contratos y todo lo demás, para entonces adquirir entonces este sistema. ¿Qué sucede? Nosotros entonces este espacio que nos habían otorgado en el hospital, tenemos que entonces llevarlo a cabo por una remodelación de infraestructura. Actualmente el laboratorio de NAT se encuentra localizado en lo que es el área de la maternidad vieja, que es un edificio, digamos que antiguo, pero que tenía que ser remodelado. En este caso, la instalación del equipo se hizo por comodato y los reactivos se adquirieron entonces por contrato por 2 años. Lo que se hizo entonces para poder entonces adquirir lo que fue el sistema y el equipamiento se hizo entonces de una forma global. ¿Por qué? Para que de esta forma entonces se pudiera hacer lo que era el acondicionamiento y el equipamiento del área de una manera más pronta y más efectiva. Si se segregaba este tipo de lo que era arreglo de infraestructura y todo lo demás a otros contratistas aparte, a lo mejor entonces iba a demorar mucho más tiempo. Igualmente entonces, por parte de lo que fue la casa comercial o lo que fue su representante, pues aquí en Panamá, se hizo entonces lo que fue la instalación del equipo de apoyo, el espacio físico, instalación del equipo
de RPI y los módulos de nevera y congelador. En este caso, por ejemplo, los módulos de nevera y congelador eran específicamente para guardar lo que eran las muestras y los reactivos. Acá tenemos entonces una pequeña toma o una foto de lo que era el equipo o todo lo que fue el equipamiento del área que se fue a utilizar entonces. Vemos que quedó en este caso bien bonito. Pero ¿qué sucede? Nosotros entonces, para darles entonces un poquito en speech de lo que era el equipo que se utilizó, igual también la plataforma que tenemos es el Panther, el sistema Panther. Las pruebas que se utilizó en este caso sería la plataforma Ultrio, una prueba para HIV, hepatitis C y hepatitis B, y adicionalmente las pruebas discriminatorias. También entonces, entre las características principales, como mencioné anteriormente, estaba principalmente lo que era la utilización de un tubo piloto o muestra individual para su ejecución. También lo otro que buscábamos también que era que todas las etapas fueran automatizadas para el flujo de trabajo en menores errores y el mantenimiento y control de los procesos de inventarios. Un software que fue de fácil uso, como ya le mencioné, nosotros queríamos que solamente fuera una persona, en este caso por la falta de personal que teníamos en su momento, fuera capaz de realizar todos los procedimientos para que fuera más factible entonces lo que era la ejecución de las pruebas. Y de ahí entonces las cualidades que tienen que ver entonces ya inherentes a la misma tecnología en sí. ¿Qué pasa entonces? La ley 35 del 30 de mayo que regula los servicios de sangre y transfusiones sanguíneas bajo el decreto ejecutivo 174 del 18 de mayo del 2019, entonces ya incluye en el artículo 5 la realización de las pruebas moleculares para detección de hepatitis C, hepatitis B y HIV. Aquí se aprovechó entonces la coyuntura en que hubo entonces un cambio de ley para entonces utilizarlo para anexar entonces las pruebas de hepatitis C y las pruebas de HIV y hepatitis B a los donantes de sangre. Todo esto se hizo entonces a través de lo que fue la coordinación del Departamento de Medicina Transfusional y Servicios de Sangre, que en su momento también estaban haciendo lo que fue su contrato para la adquisición de reactivos. Nosotros mantenemos actualmente un contrato dual. Nosotros como Hospital Santo Tomás tenemos un contrato para llevar a cabo lo que es la adquisición de nuestras pruebas, pero el Ministerio de Salud también por su parte tiene entonces un contrato aparte para adquisición de las pruebas que se van a realizar entonces a los hospitales del interior del país. El Ministerio de Salud también, a través de la coordinación del Departamento de Medicina Transfusional y Servicios de Sangre, también hizo la adquisición de las neveras de transporte y también lo que fue la capacitación del personal. Adicionalmente, eso se gestionó que debían entonces incluir dentro de ese contrato lo que era la participación de un programa externo de la calidad. En su momento, entonces, se habló con las máximas autoridades para que una vez que estuviese implementado lo que es laboratorio de manera física, no se hiciera, digamos, que reglamentado desde ese momento hacer las pruebas obligatorias para todo el país o para todas las instituciones del Ministerio de Salud, sino que dieran un tiempo para que se pudiera hacer lo que era la adaptación del espacio físico, el entrenamiento del personal que iba a llevar a cabo la prueba, y adicionalmente a eso, como nosotros en tal caso íbamos a centralizar lo que eran las pruebas de los diferentes hospitales a nivel nacional del Ministerio de Salud, que cada uno de los hospitales tuvieran entonces las herramientas necesarias para el envío de esas muestras de la manera correcta y así nosotros entonces en el banco de sangre del Hospital Santo Tomás poder brindarles entonces un resultado confiable. De esta manera, igual se hizo entonces o se generó un documento en lo que fue el Programa Nacional de Sangre, cuyo objetivo, y lo puse literalmente, era describir las diferentes tareas que de forma coordinada deben realizarse en su momento que se solicita el estudio. Pruebas de la amplificación de ácidos nucleicos en este caso, hasta que se reciben entonces las muestras en el banco de sangre del Ministerio de Salud, en este caso, Banco de Sangre del Hospital Santo Tomás. El objetivo final entonces es asegurar que desde el banco de sangre que vienen las muestras, tanto lo que era el embalaje, tanto lo que era la seguridad de las muestras, tanto lo que era las listas de trabajo que se utilizan para el momento de que se van a recibir, todo fuera entonces de una manera consona y que todos entonces estuvieran, digamos, claros de la forma correcta en que deberían ser enviados, a igual que nosotros, en la forma en que deberían entonces ser revisados.
En este caso, entre los ítems que estaban entonces incluidos dentro de este formato o dentro de esta herramienta para los bancos de sangre, a los cuales igual se le invitó entonces a diferentes reuniones a través del Ministerio de Salud para brindarles información acerca de la tecnología, acerca de la logística y acerca de lo que iba a venir posteriormente, que era entonces el envío de cada una de ellas, hicieran entonces las gestiones pertinentes. Se hizo entonces en la entrega por parte del Ministerio de Salud lo que fueron entonces las diferentes neveras para transporte. Igualmente también, dentro de este formato o dentro de este documento, iban diferentes ítems que tenían que ver con lo que era el volumen correcto de las muestras, el tiempo de centrifugación, identificación de las muestras correctas, el embalaje de las muestras que debían ser entonces respetados, igual entonces en base a triple embalaje, y los cuidados del contenedor terciario y su identificación correcta. En este caso, igual también este contenedor terciario debía entonces venir con la información del centro del cual provienen las muestras y hacia el centro donde iba a ser entonces el destinatario, que en este caso sería el Banco de Sangre del Hospital Santo Tomás. Igual debería ser bien rotulado con cada una de las etiquetas que digan de sustancias infecciosas o en el caso también sustancias biológicas categoría B de las Naciones Unidas. ¿Cuál era el enfoque o cuál era el punto clave de este documento? Conservar o mantener la integridad de las muestras que fueran a procesarse. Luego de que ya se hicieron entonces todo este tipo de reuniones, se entregó todo lo que era la documentación, se hizo la preparación de cada uno de las personas responsables en los diferentes bancos de sangre, igualmente se hizo la preparación a nivel de lo que fueron la parte de transporte y la parte de mensajería sobre los cuidados y cuáles eran las características de lo que estaban transportando. Seguimos entonces a lo que fue la capacitación. Como les mencioné, en un momento determinado no se empezó a realizar la prueba una vez que estaba instituido físicamente el laboratorio de NAD. Se pidió entonces un tiempo para la preparación del personal y en esta parte empezó entonces lo que fue la capacitación. Esa capacitación involucró 3 puntos, lo que fue la parte teórica, la parte práctica y una evaluación. La parte teórica, en este caso, fue la parte técnica, lo que eran las etapas de la prueba y todo lo que tenía que ver con la tecnología en sí. La parte práctica ya entonces abarcaba los cuidados del equipo, lo que era el manejo de las muestras, de reactivos y cuidados con el área de trabajo. Y la evaluación escrita que tuvo entonces que ver con la evaluación entonces de todos los conocimientos adquiridos. Aquí vemos entonces parte del equipo que fue entrenado en su momento y posteriormente a que ya se hizo o se realizó lo que era esta evaluación, en agosto del 2019 se hizo entonces, como quien dice, el lanzamiento del banco de sangre en la parte de lo que fue el laboratorio de NAD. Se hizo entonces el lanzamiento y a partir de ese momento estamos entonces listos como para generar y realizar las pruebas. Sin embargo, nosotros en ese momento empezamos solamente a tamizar las muestras que venían de los donantes del banco de sangre del Hospital Santo Tomás. Posteriormente, ya en el 2020, a medida que fue pasando los meses, fue que entonces fueron ingresando o fueron anexándose los diferentes bancos de sangre del resto del país. Hasta el momento, entonces, tenemos que de la ciudad capital tenemos 4 hospitales, que son los que están incluidos, y si vemos anteriormente eran 10 hospitales de los que están hasta el momento del Ministerio de Salud, 9 de ellos ya están entonces incluidos dentro de lo que es las pruebas de NAD. En este caso, los hospitales lo que hacen es que transportan las muestras de manera terrestre hacia la ciudad capital, desde entonces cada una de las provincias. En el interior del país tenemos entonces también hospitales que realizan entonces lo que es el envío de las muestras, haciendo su acopio en un centro en específico y de ahí entonces las mandan entonces al Hospital Santo Tomás. Para hablarles un poquito acerca de cómo es la organización del trabajo, ya directamente o estableciéndose acá en el Banco de Sangre del Hospital Santo Tomás en el laboratorio de NAD. En otros países tenemos conocimiento de que cuando se hace lo que es la implementación de la prueba, se hace entonces en base a la necesidad de la liberación del componente, que es también en nuestro caso. En otras ocasiones hemos escuchado que lo que hacen es que acumulan las muestras y se tiran entonces por grupos. En este caso nosotros, para lo que es la población panameña, nosotros lo hacemos igual también en base a la necesidad de liberación del componente. Igualmente también nosotros acá contamos con 2 turnos, que son de lunes a viernes y el día domingo, que abarca entonces de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y lo que hacemos entonces en este periodo es tratar de optimizar el recurso o el reactivo en base al aprovechamiento de los calibradores y el reactivo a bordo. Tomando en consideración entonces diferentes puntos como son el envío de la muestra
que obviamente ya estaba reglamentado, ya estaba establecido en base al documento que vimos anteriormente, lo que es también la recepción de cada una de las muestras, igual verificación de las muestras como tal y las listas de trabajo. Vamos entonces a lo que es el procesamiento y el envío de resultados. Igualmente, nosotros tenemos que en un artículo 5, lo que es el procesamiento y entrega de los resultados, nosotros las muestras que nos llegan, digamos, hasta las 1 de la tarde del día en curso, tenemos la opción entonces de ser brindados esos resultados hasta las 8 horas posteriores a la recepción de las muestras. Todas aquellas muestras que llegan después de la 1 de la tarde, entonces quedan para el día siguiente. Siempre se mantiene de todas maneras una comunicación entre los diferentes bancos de sangre y nosotros acá en el Banco de Sangre del Hospital Santo Tomás, por si hay necesidad del componente, en este caso principalmente de las plaquetas. Si hay algún tipo de necesidad y por urgencia de necesidad del componente, lo que podemos hacer en tal caso es dejar corriendo las muestras para que se manden entonces al día siguiente, temprano en la mañana, tomando en consideración que las pruebas serológicas no siempre se realizan el mismo día, sino el día posterior. ¿Cómo se realiza entonces este envío de resultados? En el momento en que están los resultados disponibles, se envían primero de manera digital, a través de correo electrónico que nos brindó cada uno de los bancos de sangre, y posteriormente, cuando vienen de cada una de las instituciones a traernos las muestras, se envía entonces el resultado físico de las mismas, de los mismos resultados en este caso. Igualmente, nosotros acá manejamos un formato de recepción de muestras para entonces ir haciendo un checklist en tanto a la verificación de las muestras con respecto a la lista de trabajo. Igualmente también aborda lo que es la cantidad de muestras recibidas, la cantidad de muestras que están aptas, la cantidad de muestras que se han regresado por algún motivo en particular, al igual también se anota, y también entonces cuando se hicieron entonces las entregas de los resultados, ya sea vía correo electrónico o también vía físico. Para hablarles entonces un poquito, y aquí en resumen, tenemos entonces que para el año 2020, recordemos que nosotros empezamos aproximadamente en agosto del 2019, empezando las primeras corridas de muestras, en este caso solamente el Hospital Santo Tomás, pero fue entonces a partir del 2020 que empezamos entonces a hacer entonces las pruebas de los diferentes hospitales. Durante el año se tamizaron aproximadamente 16.843 pruebas, y en este caso hay que tomar en consideración que el conteo robusto de esa fecha, digamos si la comparamos con los 29.447 que son del año 2021, es una cantidad muy pequeña. Hay que tomar en consideración que estábamos en ese tiempo, en tiempo de pandemia, y adicionalmente a esto, que no todos los hospitales empezaron, digamos, en las mismas fechas, sino paulatinamente en diferentes fechas o en diferentes meses. Así que digamos que por lo menos en este caso el conteo o la evaluación de cantidades más robustas, en este caso sería la del 2021. ¿Qué retos tenemos entonces o qué expectativas tenemos nosotros entonces a largo plazo? Seguir brindando un servicio de calidad y oportuno en beneficio de los pacientes, incluyendo los hospitales privados, que son parte de lo que estamos entonces actualmente haciendo, lo que es el acercamiento en cuanto a negociaciones, para que estén entonces también incluidos dentro de este sistema que estamos brindando entonces a los hospitales públicos o en este caso de MINSA. Seguir entonces en constante aprendizaje, para los cuales este tipo de eventos nos ayudan a hacer de manera retrospectiva el conocimiento con los diferentes compañeros de otros países. Tener entonces un mayor número de datos para análisis estadísticos, lo cual nos ayuda entonces a hacer entonces conteos de cuanto a correlación entre los resultados positivos que podemos obtener de las pruebas serológicas y los resultados que podemos obtener entonces con el NAT, y ver lo que es la parte del riesgo residual. Y otro también de los retos que tenemos entonces a largo plazo sería entonces lo de que es la acreditación de laboratorio bajo la norma 15.189, para lo cual entonces tenemos lo que es la apoyo y asesoramiento de lo que es la jefatura técnica, y también entonces lo que es la casa comercial representante acá en el país. Bueno, y más que nada, pues me estaba enfocando en que conocieran un poquito acerca de cómo fue la logística de lo que fue la implementación, cuál es nuestra responsabilidad como banco de sangre a nivel de la capital, porque hasta cierto punto, si pueden ver, nosotros estamos centralizando las pruebas de NAT de los diferentes hospitales de MINSA aquí en la ciudad capital. Y adicionalmente entonces a esto, lo que me enfocaba más que nada era en que vieran todo el camino que hemos recorrido entonces en la implementación de las pruebas de NAT en nuestro hospital
y obviamente como tenemos el espíritu que tienen y mantenemos a nivel de Centroamérica, aumentar lo que es la seguridad transfusional de nuestros diferentes pacientes. Así que agradecido entonces por la oportunidad. Y no sé si de pronto tienen consultas para nosotros. Gracias, licenciado Roy. Sí, ahorita vamos a entrar al periodo de preguntas y tenemos la primera pregunta que nos hace María Alejandra Arriola. Dice, me gustaría que me compartieran qué tubos utilizan en los diferentes centros donde trabajan NAT. Eso sería para Roy y para el doctor Alfaro. Dice en cuanto a tipo, volumen y restricciones. Ok, en el caso por lo menos nosotros acá, igual también fue un poquito al inicio dificultoso porque cada uno de los hospitales a nivel nacional manejaban sus propias compras de tubos. En este caso se pueden aceptar tubos de EDTA tripotásico o dipotásico. En su momento nosotros se nos hizo la salvedad de que era preferiblemente utilizar los tubos de 6 ml por volumen de la muestra. Por si acaso, o si en tal caso había, por ejemplo, una muestra positiva que había que repetir las pruebas discriminatorias, tener suficiente muestra, ya sea para mantener en la seroteca y hacer las repeticiones. Sin embargo, este no era el caso que se mantenía entonces en los otros hospitales, por lo que ellos lo que mandaban era 2 tubos en este caso EDTA, para realizar las pruebas y tener uno para hacer la prueba piloto, como quien dice, del ultrio, y tener uno de backup para hacer entonces las pruebas, si ameritaba, pues las pruebas discriminatorias. Ok. El licenciado Roy, ¿podría detener la presentación para que se amplíe? Sí. Gracias. Y el doctor Alfaro, no sé si nos puede compartir qué tubos está utilizando. En nuestro caso particular utilizamos tubo de ETA tripotásico. Sin embargo, cuando le hemos dado servicios a la Caja Costarricense del Seguro Social, en algunos momentos hemos aceptado sangre, hemos aceptado suero. Sin embargo, muy semejante a lo que menciona Roy, nosotros siempre pedimos 2 tubos de ETA por si acaso hay un reproceso o si debe montarse las discriminatorias. Vale. ¿Y alguna recomendación en particular respecto a cómo le lleguen las muestras? Porque, pues, particularmente, si las piden centrifugadas, no centrifugadas. Cuando viene de otro hospital, me refiero. Ajá, nosotros por lo menos en nuestro caso, las muestras ya vienen recentrifugadas. Dentro de lo que fue el formato que se distribuyó a los diferentes bancos de sangre, este formato establecía las formas y los tiempos en que deberían centrifugarse las muestras y los tiempos y las temperaturas de almacenamiento de cada una de ellas. Así que en ese caso, cuando nosotros recibimos las muestras de sangre, igual también somos conscientes de que por algún motivo en particular, igual el transporte terrestre igual está muy propenso a distintas situaciones que pueden provocar que se mezclen los tubos. Nosotros igual nuevamente recentrifugamos las muestras para evitar entonces cualquier tipo de inconveniente que tengan por que se hayan mezclado los tubos. Eso por lo menos en nuestro caso. Sí, en nuestro caso igual también solicitamos las muestras centrifugadas y cuando ya ingresan al centro las volvemos a centrifugar. Vale. ¿Cómo fue la repercusión en la comunidad de medicina transfusional a partir de la implementación de NAT en sus centros? Esa sería una pregunta para los 3 expositores. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, la comunidad médica, como quien dice, ha aceptado con buenos ojos esa parte de aumentar lo que era la seguridad transfusional por parte, como quien dice, de la parte médica. Igual nosotros tenemos conocimiento de que el donante ahora mismo tiene mucha información disponible y hay que entonces tener la capacidad de mostrarle al donante de sangre que igual, así como el procedimiento de donación de sangre es un procedimiento que se genera de manera segura para él, también la parte que tiene que ver con el paciente, es importante también nosotros darles claro que tiene por parte de la institución como tal la mejor calidad o tiene las mejores herramientas para brindarle entonces al paciente la mejor calidad de ese componente.
Entonces, en esa parte, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos dos aristas, que son la parte del donante y la parte del paciente, que nos ayudan entonces a nosotros de manera positiva en la implementación del NAT, a darles esa seguridad a las personas y a la comunidad en general. Gracias. Bueno, en nuestro caso en particular, creo que una de las implicaciones más importantes y lo que queremos lograr era eso, sembrar esa curiosidad en el resto de profesionales. Y cuando implementamos NATS, varios de los compañeros coordinadores y jefes de otros bancos de sangre fueron invitados aquí para que conocieran el área de NATS. Despertó interés en Costa Rica, más que siempre se venía hablando del tema de si era posible que en la Caja Costarricense del Seguro Social, que es el que engloba la cobertura más alta, más importante desde el punto de vista transfusional, podía implementar un sistema de esos con los costos que involucraba. Realmente tuvo como impacto, porque hay interés. También ha tenido mucho impacto en la modificación de los criterios de selección. Como los criterios de selección lamentablemente no están unificados en Costa Rica, la implementación de las pruebas NATS permitió tener un valor diferencial y aceptar a donantes que en otros hospitales estaban excluidos. Por ejemplo, tenían 4 meses de hacerse un tatuaje, 5 meses de haber tenido una pareja sexual nueva. Entonces, creo que el impacto ha sido bastante positivo y creo que está en un ambiente en donde el resto de bancos de sangre quieren poner NATS. Obviamente lo ideal sería centralizar el sistema, pero eso siempre hay otras implicaciones que no son meramente técnicas, sino muchas son políticas, ¿verdad? Importantes. Así es. María Alejandra. Gracias. En el caso de Guatemala, bueno, voy a responder las dos preguntas a la vez porque veo que Diana también está preguntando la repercusión en la ley. La ley no ha cambiado por el momento. Ha sido más una iniciativa de los bancos de sangre donde hemos solicitado al programa que se reevalúe la ley porque hay que hacerle modificaciones. La ley tiene muchos años de existir, ya más de 10, ¿verdad? Está desactualizada, entonces tiene que actualizarse. Sin embargo, el problema es que solamente un hospital de la red nacional quiso implementar NATS, pero el hospital es nuevo. No, es decir, que se cortó. Se cortó. Ok. Si podrías repetir lo último que dijiste, por favor. Listo. Solamente un banco de la red nacional tiene NAT o estaba viendo implementar NAT. Sin embargo, este banco de sangre está dentro de un hospital que se abrió en 2020 y que prácticamente funcionó para pacientes COVID. Entonces, todavía no tiene una población a la que le preste servicio activo fuera del tema de COVID. Ahorita se está empezando. Entonces, el programa nacional no ve como una necesidad de implementar NAT porque también ellos creen que no pueden solicitar algo que la red nacional no tenga. Ahora, aparte del Seguro Social, es una entidad autónoma. Nosotros somos los que en el Hospital de Accidentes implementamos las tecnologías más avanzadas prácticamente siempre. Entonces, vamos jalando a los demás hospitales y a los demás bancos del instituto. Estamos evaluando que se haga al Hospital de Accidentes un centro de referencia para enviar así las muestras de los otros bancos, tal y como lo hacen en Panamá. Sin embargo, pues todavía hay que ver temas administrativos en el sentido que tenemos que planificar el recurso de reactivo en los otros hospitales y que se utilice en el nuestro. Y eso administrativamente para el seguro es un poquito complicado porque no lo entienden así, ¿verdad? Siempre, pues, la repercusión al final de cuentas es que al implementarlo nosotros estamos obligando a los otros bancos de sangre a que se metan en el barco, ¿verdad?, de la implementación de la tecnología de ácidos nucleicos, porque creemos que es algo bueno en general para la seguridad transfusional. Entonces, eso es positivo siempre. Y una pregunta a María Alejandra, y no sé también si el doctor Alfaro, bueno, incluso Roy
O sea, ¿qué, desde su punto de vista, qué puede mover la revisión de las leyes? Es que, o sea, yo creo que ya poniéndome un poco desde el punto de vista de Panamá, tal como mencionó el doctor Alfaro, que hay un tema ya político donde que muchas veces se convierte en un obstáculo. O sea, eso lo puedo decir por Panamá porque lo he vivido un poco en carne propia, ¿no? Entonces, no sé, desde el punto de vista de Costa Rica y Guatemala, ¿qué creen ustedes? O sea, porque no es solo NAT, o sea, son muchos aspectos los que habría que actualizar, formalizar, normar, digamos, a nivel de país. ¿Y qué creen ustedes que se pudiera hacer como para poder lograr esa revisión de leyes en un país? No sé, en el caso de María Alejandra sería para una actualización y en el caso de con el doctor Alfaro sería para la creación, ¿no? Porque no tienen una normativa de país. ¿O me equivoco? Yo tomo la palabra. Yo creo que hay que educar y actualizar los conocimientos de todas las personas involucradas no solamente en el Programa Nacional de Bancos, sino que en los bancos de sangre. Hay muchas personas que no ven el beneficio del NAT, solo lo ven como un costo y no se están poniendo a pensar que hay implicaciones también en que nosotros transmitamos una infección cualquiera, ¿verdad? Estas 3 enfermedades, por supuesto, son las más álgidas, son las que tienen repercusiones más importantes física y emocionalmente, creo yo, y por eso es que les ponemos tanta importancia y por eso es que están que la implementación del NAT va enfocada en ellas. Entonces, creo que es importante que las personas que están a cargo de los bancos de sangre recuerden eso. Y por otro lado, creo que hay que recordar y sensibilizar a los coordinadores de los programas en Guatemala para que recuerden que no podemos quedarnos trabajando como hace 20 años si la tecnología está más cerca de nosotros. Y todo este tema de COVID ha ayudado mucho a que se den cuenta de la importancia de un diagnóstico rápido, certero, que tengan unos tiempos de espera. Entonces, yo creo que el tema de COVID ha hecho que se recuerden de ese punto, de la importancia de agilizar un diagnóstico y que puede ser positivo. Pero siento yo que la gente no está sensibilizada, se les olvidó la importancia de estas cosas. Ese es mi punto de vista. Bueno, con respecto a mi punto de vista es muy semejante. Creo que en palabras va a sonar fácil, pero es un reto total. Una de las cosas más importantes y uno de nuestros deberes como líderes y jefes de bancos de sangre es crear esa comunicación efectiva, transmitir el mensaje de la importancia de por qué implementar estas pruebas y por qué el país debería tener una ley de sangre, por ejemplo. La comunicación efectiva implica tener conexión, entonces eso se debe hacer a cada uno de los niveles. Por ejemplo, cuando nosotros implementamos el NAT, era un costo para la institución, era un costo para el hospital, es el Hospital del Trauma, que está a cargo de una aseguradora, y lo más importante para una aseguradora es no tener más gastos, disminuir los costos. Pero llegamos a trabajando escala por escala, primero con el director del laboratorio, explicándole las implicaciones técnicas y científicas, que a nivel, cuando somos profesionales en salud es más fácil, pero cuando llegamos a la parte administrativa, táctica, estratégica de las instituciones, ahí cuesta un poco. Entonces hay que buscar estrategias de comunicación en donde la parte técnica sea un poco más fácil de entender y tratar de sensibilizar a las personas de que todas estas mejoras es en pro de los pacientes, en pro de la institución, para tratar de disminuir demandas o algún problema legal, porque las herramientas existen y cuando uno no las aplica, eso puede generar implicaciones de negligencia, porque tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, sabemos que se deben implementar. Entonces, esa obligación de nosotros es buscar las estrategias para comunicar. Digamos, no podría decirle como una estrategia porque eso depende mucho del contexto sociocultural de cada uno de nuestros países. En Costa Rica cuesta a veces brincar de escalón, ¿verdad? De tratar ahí de pasar del rector de la universidad al presidente de la república, cuesta un poco, ¿verdad?
sino que bastante. Entonces, a veces ese mensaje no llega a donde tiene que llegar y ese es el trabajo que tenemos que seguir haciendo para que ese mensaje trate de calar y poder implementar esas mejoras en toda América Latina. Claro, yo aprovechando un poco el punto de que hablábamos, ambos han mencionado el tema de los costos. Yo traigo como referencia el estudio de costos que realizó en Colombia y bueno, creo que la mayoría lo conoce, que fue justamente justificando por qué, o sea, el estudio de costo-beneficio, donde se demuestra que en realidad es positivo implementar las pruebas de NAT. Y a pesar de que allí el estudio lo hacen como si una donación representara una transfusión, cuando ustedes saben perfectamente que de una donación pueden tener tres hemocomponentes, así es que podrían haber tres pacientes afectados. Si estamos hablando de hospitales pediátricos, incluso el número de alícuotas de hemocomponentes podría ser mayor, así es que el impacto podría ser mayor. Pero bueno, recordar pues que este estudio está disponible, nosotros se lo podemos proporcionar si en algún momento lo requieren, pero también pues el estudio destaca que fuera de que que salió, que era acertado pues a implementar las pruebas de NAT desde el punto de vista del ahorro de salud pública en la atención de ese paciente, pero también tendríamos que tomar en cuenta la calidad de vida de ese paciente si se ve afectado por una infección adquirida por transfusión, de la calidad de vida de todos los familiares que están alrededor de ese paciente, o sea, todas estas implicaciones, e incluso si ese paciente está en una etapa adulta, recordemos que por ejemplo, en el HIV, o sea, tú lo puedes adquirir hoy, pero ¿cuándo es que realmente vas a tener una manifestación? Si tú no te haces un control de salud de repente pronto, probablemente pasarán años antes de que te percates que estás positivo y eso implica de que esa persona va a transmitir a la población, además. Entonces, a veces lo difícil es como llegar a las personas también adecuadas y que estén dispuestas a escuchar, pero creo que con esto que cada uno de ustedes ha logrado en sus centros es marcar la diferencia y sembrar pues esa inquietud de tratar de hacer las cosas bien en pro del beneficio del paciente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Por acá yo le quería preguntar a María Alejandra y al doctor Alfaro cuántas veces a la semana, por ejemplo, hacen las pruebas y en qué horarios lo hacen. ¿Cómo se está manejando? Porque con el licenciado Roy sí nos comentó que de lunes a sábado, ¿no? Lunes a viernes. Perdón, lunes a viernes y los días domingos. Ajá. Entonces, en el caso de Costa Rica y Guatemala, ¿es variable el día o sí, cómo deciden qué día hacerlo? Ajá. En nuestro caso particular, generalmente tenemos un día de montaje obligatorio por semana, que varía entre jueves a viernes, pero también va a depender del requerimiento de la liberación de hemocomponentes. Por ejemplo, si hacemos aféresis los lunes, porque tenemos necesidades de plaquetas, entonces montamos ese día en particular. Okay. Y generalmente lo hacemos desde en el primer y segundo turno, que es desde las 6 de la mañana hasta máximo ya 3 de la tarde para el montaje. Pero ambos compañeros desde el primer y segundo turno pueden montar las pruebas. Okay. ¿Y con Alejandra? Gracias. En nuestro caso estamos montando por lo general 2 veces por semana, por lo menos hasta que se estaba trabajando. Estos 2 meses que he estado fuera, no sé, pero yo supongo que ha sido igual. 2 veces por semana, excepto que haya igualmente una emergencia, necesidad de liberar algún componente que no tenemos, plaquetas por lo general. Estos 2 días a la semana pues nos son suficientes para tener un buen volumen de la corrida y pues aprovechar mejor los reactivos. Y ¿qué otra cosa? Bueno, también nos da chance de mantener siempre plaquetas habilitadas, es decir, toda la semana para los requerimientos del hospital. Nuestro hospital es un hospital de emergencias, de accidentes, entonces pues no utilizamos tanto volumen de plaquetas y por el momento solo estamos trabajando para nuestro consumo interno.
probablemente si se puede consolidar esto de hacer un tamizaje de NAT centralizado en nuestro hospital, vamos a tener que hacer un cambio en eso porque pues los requerimientos cambiarán, pero hasta el momento 2 veces por semana, y eso nos ayuda bastante bien a tener un uso de reactivo bueno. Bueno. Sí, casualmente eso fue la circunstancia que nos tocó a nosotros vivir acá en el Santo Tomás, porque se nos planteó esa idea de tirar las pruebas en días determinados, guardando las muestras y en tal caso entonces utilizar un día determinado para hacer la ejecución de la prueba. Sin embargo, como los demás hospitales también dependen de nosotros, y por eso, por lo que siempre se está diciendo de la necesidad del componente, es que nos vimos entonces a modificar esa logística y entonces tirarlos más días a la semana. Que pues también lo que se aplicó en este caso pues a nosotros. Que si acá me preguntan si han visto interferentes al realizar el NAT. Ok, acá hemos tenido ciertas circunstancias con ciertas muestras. El detalle es que como nosotros no trabajamos directamente con el laboratorio clínico y dentro de lo que eran ciertos grados de interferencia que podían tener las muestras, a pesar de que acepta cierto grado de lipémico, ictericia y todo lo demás, ciertas muestras de pronto nos han dado problemitas al momento de ejecutar la prueba. Allá son las recomendaciones de ciertos parámetros para medir, porque hay características de ciertas muestras o de ciertos donantes en específico que pueden realizar o pueden generar ciertas dificultades al momento de procesar la muestra. Entonces, lo que sí nos pasa, o que sí nos falta, como quien dice, es analizar esos otros parámetros para ver si esos donantes caen dentro de esas características que tienen esos donantes que pueden producir ese tipo de interferencia. Por ejemplo, las muestras a veces no las corre esa muestra, por más que se separe, por más que de pronto se centrifugue, la muestra al final, por algún motivo en particular, esa muestra el equipo no la procesa. Pero las recomendaciones es de tirar entonces cierta batería de pruebas, en este caso pruebas de química y todo lo demás, para verificar que no entre dentro de este grupo de donantes. Por lo menos han sido como 2 o 3 pruebitas así que nos han dado este tipo de inconvenientes. Pues en nuestro caso particular, las interferencias que hemos tenido principalmente ha sido por el problema de fibrina, en algunos casos, ¿verdad? Entonces hacemos una revisión preanalítica antes de que ingrese al equipo, y también el volumen. Cuando tenemos volúmenes bajos, obviamente por el requerimiento específico de la técnica, eso ha sido como algún inconveniente. Sin embargo, por el tema de tomar 2 tubos, no ha sido de gran importancia. Bueno, allí yo podría ampliarles lo que comentaba el licenciado Roy. A las afecciones que él menciona son, por ejemplo, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, lupus eritematoso sistémico, mieloma múltiple, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, hiperglobulinemia, cirrosis alcohólica, valores elevados de alanina transferasa. O sea, esto ya por las mismas recomendaciones del reactivo está demostrado que podría causar resultados inválidos. Recordemos que estamos hablando de que nosotros no deberíamos tener a ningún donante con una condición como esa, pero allí de nuevo volvemos al tipo de donante que nosotros a veces manejamos, que por el tema de que estamos hablando de un donante de reposición y probablemente hasta podría estar remunerado, es probable que mientan en un interrogatorio, no digan realmente si tienen algo, porque ellos pues se sienten en la obligación de donar y el único cometido que los lleva es donar. Pero entonces ahí es que Roy, pues como comentaba, lo que en estos casos se ha tenido que hacer entonces un análisis de laboratorio para ver si a lo mejor es alguno de estas patologías que tiene esa persona que hizo el intento de donar. De ahí de nuevo volvemos al tema de que sigue siendo muy importante que el donante fuera voluntario, ¿no? A ver. Bueno, no tenemos por el momento más consultas, igual ya el tiempo se nos ha agotado. Ah, perdón, María Alejandra, yo tengo una pregunta. ¿algo? En ese caso, ¿el interferente es directamente asociado a la enfermedad o a los tratamientos? ¿O
mi pregunta más bien es porque pues los esteroides pueden tener algún tipo de problema o bien las enfermedades que por lo general, por lo que estoy viendo, son reumatológicas, lupus, etcétera. ¿Será el tratamiento o la enfermedad en sí, Blazing, lo que genera el interferente? Yo entendería que es la enfermedad en sí, porque en estos casos han sido personas que van supuestamente sanas. Sí, no diagnosticadas. Ajá. Okay. Manuel vamos a dar unos 10 minutos más o no sé, cuando termine las preguntas, Manuel nos está haciendo, nos quiere hacer una consulta. Adelante, Manuel. Buenos días. Antes que nada, felicitaros a todos por su excelente trabajo y compromiso con el sector salud. Solamente para comentar lo que decía la doctora María Alejandra, efectivamente están asociados con la enfermedad. En México tuvimos una situación bastante rara con un proceso autoinmune, en el cual, como comentaba Roy, primer día no se pudo procesar, segundo día no se pudo procesar, se tomó muestra de plasma y no se pudo procesar por la alta concentración de autoanticuerpos que tenía esa muestra. Se le hace la batería de pruebas de autoanticuerpos y tenía títulos súper elevados, pero es en los 7 años que tengo trabajando NAD, pues es la primera vez que me tocó ver ese tipo de situación y sí, la usuaria sí estaba bastante consternada, pero ya cuando vio esa situación se tranquilizó. Ese era el comentario que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Manuel nos acompaña, es de Grifols, es quien nos da la asesoría tanto al personal de Promed como incluso a los usuarios. Nos están preguntando, a ver, que me parece una pregunta importante antes de irnos, es ¿cuál es el algoritmo que se utiliza en caso de muestras reactivas? O sea, repiten, que si se repite el ultrio y luego la discriminatoria o si directo van a la discriminatoria. Por lo menos en el caso de nosotros, repetimos el ultrio y entonces vamos a la discriminatoria, siempre y cuando exista un buen volumen de muestra, porque en otras ocasiones nos ha ocurrido, pues, que por el déficit en la muestra que tenemos, a veces solamente rinde como para hacerle directamente la discriminatoria. Esa sí ha sido una de los conceptos, de las peculiaridades que tenemos al momento de hacer lo que es la discriminatoria. Ok, doctor Alfaro, no sé si ha tenido... Bueno, en nuestro caso en particular, nuestro algoritmo va directamente a la discriminatoria por un tema de disponibilidad de muestras, también de volumen. Entonces, después del ultrio, hacemos la discriminatoria y si vuelve a salir reactivo, tomamos una segunda muestra para hacer el reproceso. Y María En Alejandra. nuestro caso, gracias, Blazing, en nuestro caso igual que Costa Rica, es el ultrio y luego la discriminatoria y exactamente hemos tenido el mismo problema con el volumen de muestra. De hecho, hoy estaba hablando con Álvaro, que es nuestro usuario, antes de la charla, que íbamos a evaluar mantener una segunda muestra porque pues tampoco es nuestro objetivo, o mejor dicho, la gente no le gusta que le saquen tanta sangre. Nosotros hacemos en el proceso de donación una preevaluación de hematología, ¿verdad? Y se saca una muestra con ETA y luego durante la donación se extraen 2 tubos, uno para las pruebas inmunológicas y el otro tubo para NAD. Y entonces nuestros tubos son realmente pequeños, se están comprando dentro del instituto de 4 o 5 ml, entonces prácticamente solo nos rinde para hacer la prueba ultrio. Ya para la discriminatoria no tenemos suficiente. Entonces, cuando queda plasma separado del plasma, pero muchas veces no se colecta todo, pues porque ustedes saben que hay temas con los anticuerpos de mujeres y a veces no hay espacio suficiente en las neveras. Varios problemas. Entonces estábamos evaluando guardar la muestra de hematología para ver si eso podríamos hacer mientras conseguimos que nos compren tubos más grandes, porque todo esto se tiene que planificar con un año de anticipación y poner en la planificación anual, etcétera, ¿verdad? Pero finalmente de ultrio a discriminatorias. También tuvimos un temita ahí que
por temas de compras, etcétera, no teníamos suficiente reactivo, entonces, bueno, pues, nos quedamos únicamente en Nutrio en la mayoría de muestras positivas, pero ya ese es un tema administrativo que con el pasar del tiempo se va solucionando. Bueno, muchas gracias a nuestros tres expositores de mi parte. Ahorita voy a dar paso para que dé las palabras de despedida de la sesión de hoy a Diana, que nos acompaña de Grifols. Adelante, Diana. El micrófono está apagado, Diana. Gracias. Hola. ¿Me pueden escuchar? Sí. Hola, Diana. Sí, te escuchamos. Perfecto. Un gran saludo para todos. Como todos saben, yo soy Diana Estrada. Soy gerente de ventas para distribuidores de Latinoamérica. Y estoy radicada en Bogotá, Colombia. Bueno, agradecerles, un gusto volver a verlos, a nuestros tres clientes, quienes están llevando la bandera de la seguridad, de la mejora en la seguridad transfusional en estos tres países, y en general un gusto estar aquí para todos los clientes y todos los asistentes. Qué buena sesión, qué bueno haber compartido estas experiencias muy enriquecedoras, países, culturas diferentes, a pesar de que estamos en la misma zona. Y mira qué oportunidades podemos sacar de acá, ideas, cosas que podemos llevar a cabo más adelante, el algoritmo, bueno, etcétera. Tantas cosas que salen de esta que fue nuestra primera sesión, y lo cual, pues nada, infinitamente agradecida con ustedes, con todos los asistentes, con todo el personal que está involucrado, porque finalmente detrás de cada uno hay, bueno, una cantidad de profesionales y técnicos que están ahí llevando a cabo las pruebas, como que al frente de la plataforma, y finalmente todos hacen parte de esto, de la mejora en la seguridad transfusional, en esta banderita que pusimos en cada uno de nuestros países, y que ojalá pueda transmitirse en lo que queremos, que finalmente es que sea masiva el beneficio al cliente en cuanto a la seguridad transfusional. Nada, reitero mi agradecimiento. Qué bueno haber visto en video y en fotos todas las instalaciones. Algunas no las conocemos todavía personalmente, fruto de la pandemia. Pero bueno, esperamos que pronto podamos estar ahí, presentes, acompañándoles y celebrando con ustedes estos grandes logros. Gracias a todos los presentes, gracias también al equipo de Promed, que ha propiciado también este espacio, nos ha dado esta gran oportunidad y esta plataforma para poder compartir experiencias y estar muy, muy en confianza entre nosotros que conocemos y ejecutamos esta plataforma. Al igual, darle las gracias a todo el equipo Grifols que están presentes, y a los que no también, porque todos han sido parte fundamental de esto. Y nada, este es el cierre de nuestra primera sesión. Los esperamos el día de mañana a la misma hora para nuestra segunda sesión de este evento. Un gusto y un placer estar con ustedes. Hasta mañana. Gracias a todos. Abrazos. Hasta luego, un gusto. Hasta luego, hasta mañana. Que tengamos Saludos buen día, a hasta luego. por el mismo link, Blaze, mañana. Sí, mañana Sí. por el mismo link, Eso. para no perdernos. Perfecto. Gracias, y a la misma hora. Abrazos. Chao. Saludos.